Carbonero común. Este pájaro mide unos 13 centímetros de largo. Al igual que los herrerillos, pertenecen a la familia de los páridos. Estos son pájaros pequeños, de aspecto robusto y con un pico corto y pequeño. Son muy recorredores e inquietos. Estos se mueven por entre las ramas de los árboles en busca de insectos. Además, también se alimentan de frutos y semillas. Habita en bosques y otros espacios arbolados. También se encuentran en parques y jardines en zonas urbanas. Su nido lo realizan en huecos de árboles o en cajas nido. Se distribuye por el continente europeo, norte de África, Oriente Próximo y se extiende por Asia, hasta el lejano oriente, por el sur de Rusia. Su color más llamativo es el amarillo de su vientre, que es interrumpido transversalmente por una franja negra. Esta define su sexo. Si es ancha y alargada, es un macho, y si es entrecortada y estrecha, es una hembra. Su cabeza es negra con mejillas blancas, su espalda verde oliva y sus alas y cola de azul grisáceo. Los juveniles son de tonalidades mucho más apagadas. Existen otras razas o subespecies de tonos agrisados, blancos y negros. Habita en bosques y en espacios arbolados, como parques y jardines en ciudades. Anida en huecos en los árboles. Se alimenta principalmente de insectos, también de frutos y semillas. Machos y hembras se diferencian por una franja negra en el vientre. Si es macho, esta es gruesa y continua. En las hembras es más fina y discontinua. Sus vocalizaciones y cantos son muy agradables y se escuchan a continuación. Carbonero garrapinos. Es un pájaro pequeño perteneciente a la familia Páridae, de unos 10 centímetros de largo. Su distribución abarca Europa y gran parte de Asia, también el extremo norte de África. En su amplia distribución se encuentran distintas razas o subespecies que varían en la coloración, diseño y formas de plumaje. Por lo general es un ave que se encuentra presente durante todo el año, excepto por algunas poblaciones que son migratorias. Suele encontrarse en bosques de coníferas, en donde se alimenta de semillas de pinos, además de insectos y otros invertebrados. La raza o subespecie que se observa en las imágenes es la que se encuentra en gran parte de Europa. Esta presenta vientre color ocre grisáceo y dorso gris, cabeza negra con 2 manchas blancas grandes en sus mejillas y nuca blanca, también una pequeña cresta.
Habita en bosques, también en parques y jardines en espacios urbanos. Anida en huecos, como el de los árboles. Como se observa en estas imágenes, esta ave posee un anillo metálico en su pata derecha. El anillamiento en aves silvestres es una técnica que permite la identificación de ciertos individuos para el estudio de comportamientos, migraciones o poblaciones. Cada anillo lleva un código que los identifica como si fuera un número de documento. Estos anillos se les colocan cuando estas aves son muy pequeñas, mientras son criadas por sus padres en el nido. Herrerillo común. Es un ave que pertenece a la familia de los páridos, midiendo unos 10 centímetros de largo, más pequeño que el carbonero común. Se distribuye por el continente europeo y parte de Oriente Próximo. Su pico es pequeño y se caracteriza por poseer hermosos tonos azulados en su corona o píleo, también en sus alas y cola. En su pecho y vientre de un color amarillento, con una pequeña franja negra transversal. Las hembras poseen tonos más apagados que el macho. Los juveniles son más amarillentos. Es muy inquieto y recorredor. Se lo observa moviéndose rápidamente por entre las ramas, en busca de insectos. También se alimenta de brotes y semillas. Habita en bosques y otros espacios arbolados, también en parques y jardines en zonas urbanas. Anida en huecos de árboles, también en cajas nido. Posee varias vocalizaciones. Aquí se pueden oír algunas de ellas. En este caso podemos observar a la subespecie Cyanistes caeruleus caeruleus, cuya distribución abarca gran parte de Europa continental, el norte de España, Sicilia, Turquía y los Urales. Su tamaño se encuentra entre los 10,5 a 12 centímetros de largo. Su coloración es amarilla en pecho y vientre, verdoso en el dorso, con alas, cola y píleo de color azul. Parte de la cabeza es blanca junto con las mejillas, separadas por una línea ocular negra. A continuación, su vocalización. Herrerillo capuchino. Es un pájaro perteneciente a la familia de los páridos. Este mide unos 10 centímetros de longitud. Su distribución abarca gran parte del continente europeo. La mayoría son poblaciones presentes durante todo el año. Este pajarito tiene una llamativa cresta que puede levantar o bajar. En su cabeza, tonalidades grisáceas, blanco y negro. Dorso pardo y vientre más blanquecino. Habita en bosques en donde se alimenta de insectos y también semillas.
Anida en huecos de árboles,